cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y en varias ocasiones, el profeta Ezequiel habló de este mismo pacto como un pacto eterno de paz. Como leemos en Ezequiel capítulo 37, versículo 26, haré con ellos un pacto de paz, un pacto perpetuo será con ellos. Yo los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Y como todos los cristianos saben, cuando Pablo les recordó a los corintios las palabras de Jesús en la cena del Señor, aclaró que ese nuevo pacto eterno de paz vino a ser completo en Cristo. Pablo plasmó las palabras del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versículo 25. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. A través de ese nuevo pacto en Cristo, Dios administra su reino en su fase final, a la que nosotros llamamos la era del Nuevo Testamento. El nuevo pacto fue diseñado para gobernar al pueblo de Dios durante el tiempo en el que Dios completaría las metas del reino que él había establecido durante el período primigenio y había llevado más allá a través de la nación de Israel. Y por esta razón, la mejor manera de llamarlo es un pacto de cumplimiento. Este pacto de cumplimiento fue hecho para gobernar al pueblo de Dios cuando él dio fin a su destierro y extendió su reino a los confines de la tierra. El nuevo pacto es el compromiso de Dios de transformar a su pueblo en una raza perdonada y redimida que se le ha concedido todo el poder para servirle sin mancha. Escuche la manera en que Jeremías describió esta transformación en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora, como lo vimos en la lección pasada, la llegada de esta fase final del reino de Dios viene en 3 fases. Fue inaugurada a través del ministerio terrenal de Cristo y el trabajo de sus apóstoles. Continúa en nuestro tiempo y alcanzará su plenitud solo cuando Cristo vuelva a la consumación de todas las cosas. Para recordar esas 3 fases del reino en el Nuevo Testamento, es esencial entender cómo Dios estableció el nuevo pacto. En una variedad de formas, los efectos del nuevo pacto también vienen en estas fases. Las transformaciones del nuevo pacto empezaron a tomar efecto en la primera venida de Cristo y continúan a lo largo de la historia entera de la iglesia cristiana. Pero la realidad final del nuevo pacto tomará lugar solo cuando Cristo vuelva. Cuando ese día llegue, el nuevo pacto será el cumplimiento completo de la historia entera de los pactos de Dios. Los propósitos de Dios llegarán a su realización tras la forma en la que llevó a cabo los pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David. Habiendo visto que los pactos son los medios por los que Dios administra su reino a lo largo de la historia, nosotros debemos pasar a nuestro tercer tema, la dinámica de los pactos. ¿Cómo gobernó cada pacto las interacciones entre Dios y su pueblo? Ahora, antes de que podamos contestar estas preguntas, necesitamos resaltar un punto importante. Algunos pasajes tratan más directamente con las ocasiones en que Dios entró o confirmó formalmente sus pactos. Y estos pasajes atraen la atención del énfasis particular de cada pacto. Pero hay mucho más que puede aprenderse sobre la dinámica de la vida del pacto que va más allá de este énfasis. El pacto de Adán enfatizó ciertos modelos fundamentales establecidos al comienzo del mundo. El pacto de Noé dio énfasis a la estabilidad de la naturaleza. El pacto de Abraham acentuó la promesa de Dios. El pacto de Moisés dio énfasis a la ley de Dios. El pacto de David resaltó la dinastía davídica como la familia real especialmente escogida por Dios. Y el nuevo pacto enfatizó el cumplimiento. Pero estos énfasis no son descripciones comprensivas de la vida del pacto. Ellos mencionan exclusivamente ciertos momentos culminantes.
Para ver un cuadro más completo de la dinámica de vivir en pacto, debemos reconocer que la vida en pacto con Dios involucró mucho más que estos énfasis. La relación del pacto de Adán con Dios no solamente concernió a cuestiones fundamentales. Durante el periodo de Noé, la interacción entre la humanidad y Dios involucró mucho más que la estabilidad de la naturaleza. La relación con Dios durante el periodo de Abraham trajo consigo mucho más que la promesa. Dios manejó la época de Moisés con más en mente que su ley. Dios se relacionó con su pueblo durante la época de David, tomando en cuenta algo más que la dinastía de David. Y la vida con Dios en un nuevo pacto es más compleja que como lo indica el énfasis en su cumplimiento. Conforme analicemos la vida del pacto, veremos que todos los pactos divinos siguen el mismo acuerdo básico, la estructura triple que ya hemos visto en los tratados imperiales de vasallaje del cercano oriente de la antigüedad. La dinámica de vivir en pacto con Dios siempre involucró la benevolencia de Dios, el requisito de lealtad humana y consecuencias de la lealtad y deslealtad humana. Para explicar la dinámica de pactos del Antiguo Testamento, veremos cómo esos tres elementos aparecen en cada pacto del Antiguo Testamento. Primero, veremos los pactos primigenios universales. Segundo, veremos estas dinámicas en los pactos nacionales que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento. Y tercero, veremos cómo estas dinámicas están presentes en el nuevo pacto en Cristo. Veamos primero los pactos universales primigenios. Durante la historia primigenia, Dios estableció un pacto de fundamentos con Adán y un pacto de estabilidad natural con Noé. Pero la vida bajo estos pactos también involucró un amplio rango de cuestiones que pueden resumirse como benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias de la lealtad y deslealtad humana. Analizaremos brevemente cómo esto es cierto para cada uno de los pactos primigenios. Primero el pacto con Adán y después el pacto con Noé. En primer lugar, Dios mostró mucha benevolencia hacia el primer hombre y mujer, aún antes de que ellos pecaran. Él preparó al mundo para la humanidad y lo llevó del caos a un orden precioso. Formó un paraíso espléndido y puso a Adán y Eva dentro de él, dándoles todo tipo de privilegios. Estos actos de bondad prepararon el camino para el primer arreglo del pacto de Dios con la raza humana. En segundo lugar, el pacto con Adán requirió también de la lealtad humana. Dios probó su lealtad con el árbol del conocimiento del bien y del mal, además de exigir a Adán y a Eva servirlo como sus imágenes. Como él ordenó en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Indiscutiblemente, se requirió de lealtad humana en la vida del pacto durante el periodo del pacto de Adán. Y en tercer lugar, había consecuencias por la lealtad y deslealtad de Adán y Eva. Claramente Dios dijo a Adán y Eva que ellos sufrirían las consecuencias de la maldición si eran desleales y comían del fruto prohibido. Como Dios les dijo en Génesis capítulo 2, versículo 17. Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y por consecuencia, si Adán y Eva hubieran pasado la prueba, habrían sido enormemente bendecidos por servir a Dios y extender su reino. Así que, la relación del pacto de Adán con Dios también tuvo consecuencias por la lealtad y deslealtad. Ahora, lo que fue una realidad para Adán y Eva, también fue una realidad para sus descendientes. La vida con Dios continuó involucrando benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias. Además del pacto con Adán, Dios también se relacionó con Noé y sus descendientes en términos de las tres dinámicas del pacto. Primero, la benevolencia de Dios preparó el camino para el pacto de Noé. Cuando Dios decidió destruir la raza humana en su juicio perfecto, también decidió salvar a Noé y su familia. Como leemos en Génesis capítulo 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, pauso por un segundo para enseñarles sobre el concepto que él menciona aquí.
el hebreo funciona más como el español que el inglés. Por ejemplo, otra vez veo a Víctor. Víctor, en español yo te diría, hermano, tú me caes muy bien. O Pablo, él me cae muy bien. En inglés, yo diría, Pablo, I like you. Yo like you. O Víctor, I like him. Entonces, soy como el sujeto. Sí, pero en español, en vez de decir, I like you, es como tú, uh, tú me caes bien. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Hebreo es igual, pero Noé halló gracia. Es casi como el concepto que le cayó bien. Así, pero muy interesante. Mira, Dios no salvó a Noé porque él era mejor que sus vecinos. ¿Por qué Noé sobrevivió? Porque Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En otras palabras, Jehová eligió ¿qué? Derramar su gracia sobre él, que Abraham, que hallaran hallara gracia ante los ojos del Señor. Tenemos este concepto a lo largo de la palabra. ¿Ustedes recuerdan capítulo 32 cuando Jacob, después de 20 años, regresa a Esaú? Jacob merecía la muerte y él lo sabía. ¿Y qué fue su oración? Que él que encontrara gracia, que él en hebreo es más como encontrar. Por ejemplo, si yo digo, tú me caes bien, entonces, ata motzei gen benai. Ata tú motzei encuentras gen, es gracia en mis ojos, en mis ojos. Porque cuando Jacob estuvo ante él se arrodilló exponiendo la parte atrasada de su cuello. ¿Para qué? Para entonces dar a Esaú la oportunidad de darle la espada o la mano para entonces darle el bienvenido. ¿Me explico? Pero Jacob se arrodilló ante él porque él sabía que si no fuera por la gracia que él podría encontrar en los ojos de Esaú. Y todo dependía de Esaú. Si no fuera por eso, entonces él recibiría aquí la espada. ¿Me explico, mis hermanos? ¿Me siguen? En cuanto, cuídate, en cuanto a lo que digo, entonces, pero no vea yo gracia ante los ojos de Jehová. Jehová entonces eligió derramar su gracia sobre él. Muy bien. Dios mostró mucha bondad a Noé y su familia. Segundo, Dios requirió lealtad de Noé. Él le ordenó construir el arca y reunir a los animales. Note la similitud entre el pacto con Noé y la responsabilidad de Noé. En Génesis capítulo 6, versículos 18 y 19, allí leemos, pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca, y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Noé era responsable de entrar en el arca con su familia y traer con él a los animales para salvar su especie. Aún después del diluvio, Dios reiteró la responsabilidad de Noé para cumplir con el papel de la humanidad como la imagen de Dios.
En Génesis capítulo 9, versículo 7, él dijo, entre otras cosas, mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. El énfasis del pacto de Noé en la promesa de estabilidad en la naturaleza no eliminó la necesidad de Noé y aquellos a quienes él representó de ser fieles a Dios. Tercero, había consecuencias para los actos humanos de lealtad y deslealtad durante el periodo de Noé. El mismo Noé era fiel a Dios, por lo que Dios se dio por satisfecho con su sacrificio después del diluvio y lo bendijo con un mundo estable. Como leemos en Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Luego edificó Noé un altar a Jehová, y tomando de todo animal limpio y de toda ave limpia, ofreció holocausto en el altar. Al percibir Jehová olor grato, dijo en su corazón, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir todo ser viviente como he hecho. Pero Dios también dejó en claro que la rebelión contra él tendría severas consecuencias de maldición. Por ejemplo, en Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios habló de la maldición que vendrá a los asesinos. El que derrame la sangre de un hombre, por otro hombre su sangre será derramada. Las tres dinámicas de la vida del pacto también continuaron a través de los descendientes de Noé. Ahora, lo que fue cierto para los pactos universales primigenios, también era cierto para los pactos nacionales que Dios hizo con Israel. El énfasis en la promesa del pacto abrahámico, el pacto mosaico que resalta la ley y el pacto davídico que acentúa la dinastía permanente de la casa de David, todos siguieron el modelo de los tratados imperiales de vasallaje. La dinámica de benevolencia divina, la lealtad humana y las consecuencias estaban presentes en cada una de estas fases de los pactos divinos. Una vez más, analizaremos cada uno de estos pactos en el orden en el que aparece. Primero Abraham, segundo Moisés y tercero David. El pacto de Abraham enfatizó las promesas de descendencia y tierra para el pueblo de Israel. Pero las tres dinámicas del pacto estaban vigentes en este momento. Primero, Dios demostró mucha benevolencia a Abraham. Por ejemplo, en su primer llamado a Abraham, en el cual precedió al pacto por muchos años, Dios demostró gran bondad a Abraham. Considere Génesis capítulo 12, versículo 2, donde Dios dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. A lo largo de la vida de Abraham, Dios demostró misericordia al patriarca, perdonándolo del pecado, contándolo por justo, protegiéndolo de las tribulaciones. Segundo, Dios también requirió lealtad del patriarca. Por ejemplo, incluso en el primer llamado de Dios, a Abraham se le demandó obedecer. Como leemos en Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios le ordenó, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios le exigió a Abraham dejar su patria y a su familia e ir a una tierra que él nunca había visto. Y escuche cómo Dios le recordó a Abraham del requisito de lealtad cuando confirmó su pacto en Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Aunque muchos cristianos no lo ven, la relación del pacto de Abraham con Dios no era solamente de promesa. Como en todos los pactos en el Antiguo Testamento, Dios requirió obediencia fiel de Abraham. Tercero, Dios también dejó en claro que había consecuencias por la lealtad y deslealtad de Abraham. Escuche una vez más la demanda de Dios de que Abraham fuera fiel en Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. Y preste especial atención a la consecuencia de bendición en el versículo 2, si Abraham cumplía. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y después en el versículo 2, yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Dios declaró explícitamente
que el aumento de la descendencia de Abraham sería una consecuencia de lealtad. Y respectivamente, Dios también dijo que la deslealtad produciría maldiciones severas. Escuche lo que le dijo a Abraham en Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. Dios demandó la circuncisión como una señal de compromiso de lealtad del pacto, para que cualquiera que no fuera circuncidado entre los hombres de Israel sufriera la maldición de ser separado de su pueblo, excluido de las bendiciones de la vida del pacto. Estas tres dinámicas del pacto que aparecen en una relación directa con Abraham continúan regulando la vida del pueblo de Dios desde Abraham hasta el próximo pacto con Moisés. Ahora, el segundo pacto con la nación de Israel fue el pacto con Moisés. Como hemos visto, este pacto enfatizó la ley de Dios porque fue establecido cuando Dios estaba formando las tribus de Israel en una nación unificada. Pero sería un error terrible pensar que otras dinámicas del pacto estaban ausentes en la vida bajo el pacto de Moisés. Para ilustrar la presencia de todas las dinámicas del pacto de Moisés, veamos brevemente la parte central de este pacto, los 10 mandamientos. La benevolencia divina es evidente en los 10 mandamientos, en el prólogo que precede a las leyes de Dios. Usted recordará que los 10 mandamientos empiezan de esta manera en Éxodo capítulo 20, versículo 2. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El pacto de Moisés no era un pacto de obras, era un pacto de misericordia y gracia. Aún así, los 10 mandamientos dejan muy en claro que Dios requirió lealtad de su pueblo. Como dice el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. La gracia divina no estaba en contra de la lealtad humana, más bien la apoyó y la llevó al requisito de fidelidad. Más allá de esto, los 10 mandamientos hablan de las consecuencias de lealtad y deslealtad en Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. No te harás imagen, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Estas dinámicas que aparecen en los 10 mandamientos se extienden a todos los aspectos de la vida, desde los días de Moisés hasta el siguiente pacto con David. El último pacto con Israel en el Antiguo Testamento, el pacto con David, enfatizó que Dios estaba estableciendo el linaje de David como la dinastía permanente para gobernar sobre Israel. Aun cuando vemos el cuadro completo, también es claro que el regalo de un reino gobernante sobre Israel entró en el contexto de benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias. Escuchen los comentarios del Salmo 89, versículos 3 y 4, sobre el pacto de Dios con David. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Estos versículos reflejan la benevolencia que mostró Dios a David. Él escogió a David y lo estableció a él y a sus descendientes como la dinastía permanente sobre Israel. Pero Dios también requirió lealtad y advirtió sobre consecuencias por la deslealtad. Escuche los versículos 30 al 32 más adelante en este mismo salmo. Si dejaran sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus maldades. Si los hijos de David abandonaran las leyes de Dios, ellos serían castigados severamente. Por otro lado, grandes bendiciones vendrían a los hijos de David que fueran fieles a Dios. Cuando leemos la historia de Israel desde el día de David hasta el final del Antiguo Testamento, es evidente que estas dinámicas continuaron caracterizando la vida del pacto.
Así que las tres dinámicas del pacto aparecen en cada uno de los pactos corporativos divinos de Israel en el Antiguo Testamento. Con las dinámicas. Hermanos, pausa por un segundo. ¿Pregunta o algo de su parte? ¿Una consulta? ¿Algo? ¿Es bastante claro? Muy bien. Muy bien. ¿Nada más de su parte? Entonces, sigo. Dinámicas de la vida en los pactos universales y nacionales en mente, nosotros estamos listos para pasar al nuevo pacto, el pacto de cumplimiento. El destino del reino de Dios administrado a través de los pactos del Antiguo Testamento alcanzó su clímax a través de la obra de Cristo de establecer el nuevo pacto. Aún así, como en todos los otros pactos divinos, las dinámicas básicas de los pactos bíblicos son evidentes en el nuevo pacto en Cristo. En primer lugar, el nuevo pacto involucra benevolencia divina. Dios prometió mostrar gran bondad a su pueblo desterrado cuando Él estableció el nuevo pacto. Como se lee en Jeremías capítulo 31, versículo 34, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. En esta y muchas otras maneras, el nuevo pacto claramente muestra la gran misericordia de Dios. Al mismo tiempo, la lealtad humana también es un factor en el nuevo pacto. Dios no promete anular sus leyes ni exenta a nadie de obedecerlas. Al contrario, Él sigue requiriendo lealtad. Pero Dios también promete en Jeremías capítulo 31, versículo 33, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Es decir, Dios dará a su pueblo un amor por su ley para que ellos deseen obedecerlo seriamente. Y finalmente, las consecuencias de lealtad también son evidentes. Como Jeremías capítulo 31, versículo 33 continúa, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta fórmula ofreció seguridad de que Dios le traería grandes bendiciones a su pueblo, porque ellos cumplirían con las obligaciones de este pacto. Ahora, como ya lo hemos dicho en esta lección, también debemos recordar que el nuevo pacto entra en efecto en tres fases, siguiendo el modelo de la fase final del reino de Dios en Cristo. El nuevo pacto se inauguró en la primera venida de Cristo y sus apóstoles. A lo largo de la historia de la Iglesia, el nuevo pacto continúa dando fruto en una variedad de maneras a través del poder de Cristo que opera en la Iglesia. Y el nuevo pacto alcanzará su realización cuando Cristo vuelva en gloria a la consumación de los tiempos. Primero, el nuevo pacto se inaugura porque Cristo terminó su ministerio terrenal. Cristo fue fiel a todos los requisitos del pacto. Desde su nacimiento nunca desobedeció a su Padre Celestial. Y aún más importante, porque Cristo murió en la cruz como un sacrificio por los pecados de su pueblo, su rectitud se acredita a todos los que tienen fe salvadora en Él. Ese único sacrificio de Cristo fue tan perfecto que no necesita repetirse jamás. Como lo menciona el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y así, con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y debido a este sacrificio, el nuevo pacto se ha inaugurado, como lo escribió el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, versículos 12 al 15. Por su propia sangre entró una vez Cristo para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Dios intervino en la historia para establecer el nuevo pacto enviando a su Hijo para guardar cada detalle de la ley de Dios y ofrecerse como un sacrificio perfecto y completo por el pecado. Su sacrificio trae perdón eterno a todos los que tienen fe salvadora en Él. Ahora, a pesar de la importancia de la obra redentora de Cristo en su primera venida, la gran salvación del nuevo pacto también depende del trabajo de continuidad de Cristo como el mediador del nuevo pacto. Día a día, Cristo intercede en nombre de su pueblo
ante el trono de su Padre en el cielo. De nuevo, el escritor de Hebreos apuntó hacia esa realidad. En Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25, él escribió: pero por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque él reina e intercede por nosotros, podemos estar seguros de que Cristo traerá a todos los que tienen fe salvadora en él a través de las tribulaciones y problemas que enfrentamos ahora. Y finalmente, porque Cristo ha pagado por nuestros pecados y ha continuado intercediendo en nuestro nombre, nosotros podemos estar seguros que un día Él volverá y traerá la consumación de las promesas del nuevo pacto. Como lo ha explicado el escritor de Hebreos en Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Cuando ese día venga, cada persona que ha confiado en Cristo recibirá la santidad completa y el regalo de la vida eterna en el reino eterno de Dios, de los nuevos cielos y la nueva tierra. Así que vemos que conforme hemos leído sobre los pactos en la Biblia, seremos sabios al recordar los énfasis distintivos de cada periodo del pacto, pero también debemos tener presente que había mucho más para la vida con Dios que estos énfasis distintivos. Cada fase de la vida involucraba el rango completo de las dinámicas del pacto. Ahora que hemos visto cómo la vida en pacto con Dios siempre trae consigo la dinámica triple de benevolencia divina, lealtad humana y consecuencias, debemos pasar a nuestro tema final, el pueblo del pacto. Muy bien, mis hermanos. Pauso otra vez para saber si hay algo que añadir. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, hermano. El Señor le dio la promesa a Abraham, ¿cierto? De una tierra, de una parentela. Ajá. Pero vemos en Romanos 4:13 que esa tierra no se refería solamente a Israel, sino que era el mundo entero, ¿cierto? Y como observamos al final del video, el Señor prometió, ¿cierto? Cielos nuevos y tierra nueva, y ese cumplimiento de ese pacto en Abraham se va a cumplir en el final de los tiempos, ¿cierto? Cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. ¿Voy bien hasta ahí? En el seminario de Westminster, los profesores solían hablar de una analogía. Digamos, mi hermano, yo de mi edad podría, probablemente Pablo, podría ser tu padre yo, ¿verdad? Tu padre biológico. Y imagínate, mi hermano, que tuvieras 16 años, digamos, 12 años. Y luego, yo como tu padre, imagínate, yo te digo, mira, Pablo, si tú perseveras fiel en la escuela, cuando tú te gradúes de la universidad, yo te voy a comprar un caballo y un carruaje. Y luego, cuando tú te gradúas de la universidad, te doy en vez de un caballo y carruaje, un carro. Ahora, digamos por un minuto que cuando tú tenías 12 años, el carro no existió. Pero ahora, 5, 6, 8 años después, ya el carro es inventado y te doy un carro. ¿Te mentí? No. Sí, claro que sí. ¿Te llega lo que estoy tratando de decir? Sí. Sí. Una vez había escuchado un ejemplo parecido de una persona que le regalaba a su hijo un pony, un caballo, y Ajá. claro, después
creció, le había prometido eso que cuando fuese grande y fue creciendo y apareció el auto y le regaló un auto. Sí, entonces, sí, Abraham no tenía el vocabulario que tú y yo tenemos para realmente entender lo que lo que Dios le prometía. Claro. Pero después de siglos y de la acumulación de más y más y más revelación de la parte de Dios, ahora en el Nuevo Testamento, tú y yo podemos decir, el auto que prometió. Ahora es mi pregunta. Sí, dale. Ahora va mi pregunta. Ok, el pueblo del pacto, ¿cierto? Su pueblo, los creyentes reciben, ¿cierto? Cielo nuevo y tierra nueva. Ahora, en los incrédulos también se cumple el pacto, un pacto de obras donde ellos no pueden cumplir, ¿cierto?, las exigencias de Dios y son condenados en sus pecados. Hermanos, tú y yo, cuando Adán pecó, tú y yo en Adán, como el que nos representó, tú y yo caímos también con él. Now, muchos en el occidente dicen, no es justo, porque en el occidente, obviamente, el individuo tiene su propia identidad. Pero tampoco, hermano Pablo, tampoco tú y yo estábamos allá cuando Jesús obedeció. ¿Cómo podemos recibir las bendiciones que Cristo nos ganó si no, entonces habríamos responsables para los pecados de Adán? O sea, Adán pecó y tú y yo, él nos representó, entonces tú y yo caímos con él, pero esa es la base de ganar cuando Jesús ganó. ¿Verdad? Hey, Sí. sí, cuando ustedes juegan un partido entre Chile y Argentina o el fútbol, cuando Argentina pierde, ¿qué Chile dice? Ganamos. ¿Verdad? Porque cuando el equipo gana, Chile gana. Lamentablemente los atletas no comparten el dinero, pero, pero cuando el equipo de Chile gana, todo el país gana. Y por ende uno puede decir, sí, ganamos. Sí. Entonces, es lo que pasó con Adán. Adán nos representó cuando él pecó, tú y yo en él éramos condenados. Pero también esa teología forma la base de también ganar cuando Jesús ganó. Pero si no quisiéramos recibir la responsabilidad de Adán, no podemos entonces recibir las bendiciones de Cristo. Pablo, ¿algo al respecto, mi hermano? ¿O estoy claro? ¿O Sí, estoy... sí, lo entiendo. O sea, Adán también fue el mejor de todos nosotros, fue tentado, cayó y todos caímos con él. Y Cristo, ¿cierto?, representa a su pueblo y él gana. Entonces, en el cumplimiento final, cuando él separe cabritos, ¿cierto?, de las ovejas, a eso ya me pregunta, el cumplimiento de toda la gente que finalmente descansa en sus propias fuerzas, como lo hizo Adán, que cayó, ese cumplimiento de condenación se da finalmente en el infierno, en un pacto de obras, ¿no?, que no pudieron cumplir. Sí. Tú y yo, ¿qué David dice? Salmo 51, 5, lo busco ahora. Dice aquí, Salmo 51,
disculpa, 5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Cuando tú y yo nacimos, ya teníamos 9 meses de ¿qué? Pecado, practicando el pecado. Jesús dijo a los fariseos, ustedes son de su padre, ¿quién? Satanás. Hablamos antes, ¿verdad? Hay 2 padres, pero sí, a unos Dios deja en su pecado, a otros salva, pero no es injusto en cuanto a nadie, ¿verdad? Otra vez, Sproul, a unos le da misericordia y gracia, a otros le da la justicia, pero a nadie no le da la injusticia. Sí, amén. Es la naturaleza de la gracia. Nadie le merece. Le merece. Pastor, y bueno, relacionado justamente con Adán y Eva, el Señor da la promesa de la simiente de la mujer que iba Ajá, a golpear, ¿cierto? La cabeza de la serpiente. ajá. Y a mí me parece curioso Génesis 4:1 cuando dice que conoció a Adán, a su mujer Eva, y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, querido varón. Mi pregunta es, ella dice, por voluntad de Jehová, a pesar de que ellos salen exiliados, ellos habrán creído en esa promesa, habrán vuelto al Señor como matrimonio, se habrán arrepentido por esas palabras que uno observa en Eva, creyendo en esa promesa. Disculpen. והאדם יראה את חווה אשתו וטהר ותלד את קין, את אומר, קניתי איש את אדוני. Okay. Now, dice aquí, literalmente, והאדם y Adán, Yadá. Yadá es conocido muy bien, pero obviamente la palabra Yadá o conoció significa la penetración, el sexo. Él entró en ella. Et Chayva es Eva y Chayva significa la vida, la vida. Ella era la madre de la vida, ¿verdad? Es el significado de su nombre. Entonces, Adam y Adán, Yada el Chayva, y conoció a Chayva, su mujer, ¿verdad? Y luego Tahar es si ella, o sea, concibió, sí, claro que sí, concibió y Teled es la idea de dar a luz. Yeled, por ejemplo, en hebreo es niño. Y la palabra Yeled es de la palabra del verbo Teled. Yo siempre digo a mis niños, Yeledim, vamos. Beteled et Caín, es un nombre, Caín en hebreo, va a tomar Kaniti ish. Entonces, el verbo Kaniti significa, ¿cómo se traduce aquí? Adquirido, es una buena traducción. Sí. Entonces, adquirí es yo, Kaniti. Entonces, de la palabra Kaniti, yo adquirí, tenemos el nombre Caín. Es una buena traducción. Hombre, un hombre, sí, una buena traducción. Ahora, mi hermano, a la luz de eso, ¿qué es lo que estás buscando? Porque todavía no sé. Que Eva dice, por voluntad de Jehová he adquirido varón, y el Señor le había dado la promesa de que de la simiente de la mujer iba a venir el Salvador. Entonces ella esperaba
que de Caín viniera esta redención, ella esperaba en esa promesa, entonces de ahí cae ¿Estás mi hablando pregunta. de versículo 2 o versículo 1? No, del versículo 1. Ok, entonces, otra vez, mi hermano, la pregunta, creí que estabas refiriéndote Mi a... pregunta es, en el capítulo 3, el Señor le da una promesa, ¿cierto?, a la humanidad que de la simiente de la mujer vendría, Ajá. ¿cierto?, el Salvador. Y el primer hijo que tienen aquí es Caín, ¿cierto? Ajá. Entonces, probablemente Eva esperaba de que de Caín viniera esa redención. Oh, entiendo. Sí, ahora te entiendo. Entonces, mi pregunta ahora es, ¿vemos aquí alguna señal de arrepentimiento, de fe de parte de Eva, de parte de Adán? Ahora te sigo. Parece, mi hermano, parece, y aún más con el nombre Shet. Shet. Shet es Set. En hebreo, la palabra lashit es el infinitivo para poner. Ahora yo quiero poner este papelito. Yo quiero poner este papelito aquí en la cama. En hebreo, yo podría usar hebreo más elevado. La sin es poner también la sheet. Yo quiero la sheet, el papelito encima de la cama. Entonces, de la palabra la sheet, poner, shet significa puesto. Y allá lo que Dios dijo, Pablo, lo que Dios dijo en capítulo 3, que él entonces, él pondría enemistad, tiene que ver más con el nombre Shet que Caín. Y eso parece que ambos, como le pusieron por nombre Shet, parece demostrar una fe salvífica. Muy bien, hermano, muy bien. Ya, ¿Dónde lo sacaste? ¿De un teólogo? ¿De tu propia observación? No, es que cuando estuvimos estudiando los pactos hace un Oh, tiempo en la iglesia, revisamos, obviamente partimos obviamente por Génesis, y me muy bien. pareció muy curioso, o sea, no le había dado nunca vuelta a ese versículo, pero viendo las palabras de Eva y Ujú. viendo la promesa en el capítulo 3, pensaba en eso, pensaba en que quizás ellos salieron exiliados, sí, ¿verdad? Pero creyeron de alguna manera que ese hijo, que al final obviamente no era el Salvador, fue todo lo contrario, fue el primer asesino, podría venir esa salvación, Ya, esa redención. excelente, mi hermano. Aquí les leo versículo 3:15. Pues en español, disculpen. Sí, 3:15. En español, pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré. La palabra, mis hermanos, pondré en hebreo es ashit. Primera persona, futura. Pondré es ashit. Ashit es la misma palabra shet o set. Muy bien, hermano. Muy bien. Gracias, Sí, pastor. vinculaste un concepto. Ahora ustedes, ahora estamos listos para una pausa. Escriban este título de un clásico. Y si en la providencia del Señor, en su gracia en el futuro, si les puedo enseñar un curso sobre Cristo en el Antiguo Testamento, yo voy a asignar este clásico. Ahora, el libro se llama El misterio se revela. El misterio se revela. Déjeme escribir eso. Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Es más fácil. El misterio revelado, creo que se llama, pastor. Sí, sí, sí. Ahora, déjenme engrandecer las palabras. El autor, por favor. Okay. El autor se llama Edmund P, si no me equivoco, P como Pablo, Clowney.
Edmund P. Clowney. Y luego el misterio se revela. Y luego su título, Descubriendo a Cristo en el Antiguo Testamento. Un clásico. Y Pablo, el primer capítulo, si no me equivoco, habla sobre tu observación y tu pregunta. Es excelente. Cuando yo estaba en las Filipinas, siempre asignaba este libro. Los pastores estaban locos por el libro. Y también hace un año en Medellín también se lo asigné. Y entonces, el primer capítulo, si no me equivoco, se puede encontrar gratuitamente en línea. ¿Alguien lo ha encontrado? ¿Alguien lo ha encontrado? Okay. Pastor, Sí. ya estoy acá presente. Estuve un inconveniente con la aplicación, con mi celular precisamente, y no Está podía bien. conectarme, pero ese libro los estudiantes ya lo tienen en la plataforma. Nada más que en PDF. Sería bueno de que ellos los puedan comprar. Porque claro que nunca va a ser lo mismo un PDF que un libro físico, ¿no? Claro. Sí. Pero si el presupuesto es no sé, un asunto, por lo menos se encuentra en línea gratuitamente. Pero capítulo 1, Pablo, todos, si no me equivoco. Y a mí ha influido en cuanto a la contestación que compartí contigo, mi hermano. ¿Estamos? Muy bien. Well, qué bueno, Jonathan, que estés con nosotros. Justo a tiempo, mi hermano, para disfrutar de un receso. Entonces, tomemos 10 minutos. ¿Estamos? Ahí me dejó mal parado, pastor, porque es como que me conecté para el receso. Muy bien. Un chiste. Entonces, nos vemos en 10 minutos. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien. Pueblos de los pactos. Yo escribí algo aquí, pero no se ve muy bien. Dice aquí, arriba tengo a Abraham. Abraham tenía a 2 hijos. ¿Ustedes pueden ver o es difícil? ¿Sí? Muy bien. Adán tenía a 2 hijos, Ishmael y Isaac. Ishmael de Yitzhak. Ahora, los tres, Abraham, Ismael e Isaac, los 3 fueron lo que se llama parte del pueblo. Los 3. Pero solo, y Pablo es para contestar lo que tú estabas diciendo antes también, hermano. Solamente Abraham e Isaac eran parte del pueblo visible, pero también parte de lo que se llama el remanente. ¿Ven? Ismael era parte de la comunidad de fe, pero solo Abraham e Isaac fueron parte de la comunidad de fe y también el remanente. Luego Isaac también tenía o tuvo a 2 hijos, Esaú y Jacob. Dentro de los 3 formaron la comunidad de fe, pero solamente Isaac y Jacob fueron parte de la comunidad de fe y también parte del remanente. ¿Ven? Decir de otra manera, Abraham, Ismael e Isaac.
Esaú y Jacob, los 5 fueron parte de la comunidad de fe, pero solamente Abraham, Isaac y Jacob, esa línea, también fueron el remanente, los escogidos entre sí. Entre sí. ¿Hace sentido, mis hermanos? ¿Hace sentido? Now, déjenme compartir algo que luego, Primera Corintios 7:14, ustedes van a ver este versículo a menudo en sus estudios. Y aquí, mis hermanos, vean lo que Pablo dice en 1 Corintios 7:14. Vean lo que dice. Porque el marido no creyente es santificado por la mujer y la mujer no creyente por el marido. De otra manera, vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos. ¿La vean? El marido inconverso es santificado por la mujer que es parte de la comunidad de fe y también el remanente. La fe salvífica de ella deja al marido inconverso santificado y viceversa. Si hay una mujer inconversa, ella por lo menos es que santificada por el marido. Entonces, la palabra salva y santificada no son sinónimas. ¿Ves? Entonces, Abraham, Ismael e Isaac, los 3 fueron santificados por la fe de su padre Abraham. Pero solamente Abraham e Isaac fueron ¿qué? Santificados y también salvos. Igual, Esaú fue santificado por la fe de su padre, claro que sí, y disfrutó de las bendiciones, aún bendiciones pactuales, circuncisión, ¿verdad? La señal del pacto, una herencia. Pero, mis hermanos, santificado no necesariamente significa salvo. ¿Estamos? Muy bien. Con esto vamos a seguir con Prat. ¿Quiénes eran las personas de los pactos de Dios? ¿Quién estaba incluido y excluido de los pactos divinos? ¿Cómo se relacionaron todas estas personas con las dinámicas de los pactos de Dios? Para contestar estas preguntas, mencionaremos 2 asuntos. Primero, examinaremos las divisiones de la humanidad. Y segundo, veremos la aplicación de las dinámicas del pacto a estas diversas divisiones de la humanidad. Veamos primero las maneras en que la raza humana está dividida con respecto a los pactos de Dios. Desgraciadamente, vivimos en un tiempo en el que hay mucha confusión sobre las personas de los pactos. En su mayoría, los cristianos evangélicos piensan que hay 2 tipos de personas en el mundo: los creyentes y los no creyentes, los salvos y los no salvos. Ahora, no hay nada de malo con estas categorías. La Biblia habla de estas maneras muchas veces, pero los problemas vienen porque muchos evangélicos ponen en el mismo plano a los creyentes con aquellos que están dentro del pacto con Dios y a los no creyentes con aquellos que están fuera del pacto de Dios. Pensando de esta manera, solo hay 2 tipos de personas. Toda persona que es salva está dentro del pacto con Dios y todos los que no son salvos están fuera del pacto.
Pero cuando observamos más detenidamente a las personas de los pactos divinos, muy pronto nos damos cuenta de que esta división doble no describe adecuadamente a la raza humana. Para sacar a la luz una manera más adecuada de pensar sobre las divisiones de la humanidad, veremos dos cuestiones. Primero, la división de las personas dentro de los pactos divinos, y segundo, la división entre los incluidos y los excluidos de los pactos divinos. En primer lugar, es elemental ver que dentro de cada pacto en la Biblia aparece una división importante de las personas. Cada pacto en el Antiguo Testamento incluía creyentes y no creyentes. Esto no es difícil de ver en los pactos con Adán y Noé. Estos son llamados pactos universales precisamente porque todas las personas, sean creyentes o no creyentes, están ligadas a Dios por estos pactos. Los principios fundamentales establecidos en el pacto con Adán aplican a aquellos que tienen fe salvadora y a los que no la tienen. La promesa de estabilidad en la naturaleza en el pacto con Noé aplica a ambos, a los creyentes y a los no creyentes. Así que durante la historia primigenia había dos tipos de personas en el mundo: los verdaderos creyentes que estaban dentro del pacto con Dios y los no creyentes que también estaban dentro del pacto con Dios. Ahora, existe una situación similar con los pactos nacionales con Abraham, Moisés y David. Cada uno de esos pactos también incluyó a creyentes y no creyentes. Como claramente lo establece el Antiguo Testamento, a lo largo de los siglos, la mayoría de los israelitas demostraron ser no creyentes, aunque ellos estaban en pacto con Dios. Y en toda la nación, como pueblo del pacto de Dios, solo algunos creyeron de verdad y fueron eternamente salvos de sus pecados. Así que los pactos nacionales de Israel incluyeron a creyentes y no creyentes. De esta manera, las personas que estaban dentro de los pactos nacionales en Israel se parecían bastante a las personas de los pactos universales con Adán y Noé. Ahora, cuando consideramos a las personas del pacto con respecto al nuevo pacto, surge otro dilema. La promesa del nuevo pacto era que, en algún momento, todos los que estuvieran dentro serían verdaderos creyentes. Escuche la manera en que Jeremías enfatizó este hecho en Jeremías capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. La esperanza del nuevo pacto era que el pueblo de Dios fuera completamente redimido del pecado, todos y cada uno, conociendo al Señor sin excepción. Pero mientras este es el destino del nuevo pacto, nosotros debemos recordar una vez más que el reino de Dios en el nuevo pacto se cumple en tres fases. Se inauguró en la primera venida de Cristo, continúa hoy en la iglesia y alcanzará su consumación cuando Cristo vuelva en gloria. En otras palabras, las esperanzas del nuevo pacto no llegaron de repente o en su totalidad en la primera venida de Cristo a la tierra. Como resultado, hasta que Cristo regrese para traer la salvación completa, las personas del nuevo pacto incluyeron a creyentes y no creyentes. Por un lado, las personas del nuevo pacto incluyen a los hombres y mujeres que han ejercido la fe salvadora en Cristo, ya sean judíos o gentiles. Ellos son verdaderos creyentes comprados por la sangre de Cristo y eternamente justificados a través de la fe. Por otro lado, las personas del nuevo pacto también incluyen a los judíos y gentiles que no son verdaderos creyentes, pero que también han experimentado una porción de bendiciones del nuevo pacto, aunque ellos no tienen la fe salvadora. Escuche la manera en que el apóstol Juan habló de los no creyentes en la iglesia en 1 de Juan capítulo 2 versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Aquí el apóstol escribió sobre las personas que dejan la fe cristiana. En un sentido, él dice que ellos sí eran parte de nosotros, es decir, ellos formaban parte de la iglesia cristiana. Pero en otro sentido, él dice que al dejar la fe, dejaron claro que ellos no eran realmente de nosotros. Es decir, ellos no eran verdaderos creyentes. ¿Y cómo supo él esto? Cuando dijo: si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Es decir, ellos habrían permanecido fieles hasta el final.
Todos sabemos que en la innumerable lista de iglesias existen personas que son salvas de sus pecados y personas que no lo son. Nadie afirma que todos los que están dentro del nuevo pacto son verdaderamente salvos. Aunque no siempre podemos distinguir entre ellos, el Nuevo Testamento enseña claramente que hasta que Cristo regrese, la iglesia, la nueva comunidad del pacto, está formada por los dos, verdaderos creyentes y los no creyentes. En segundo lugar, también debemos recordar una división importante en los seres humanos entre aquellos que están incluidos y los que están excluidos de ciertos pactos. Ahora, entendemos que todas las personas están incluidas en los pactos universales con Adán y Noé. Nadie está excluido de las bases y la estabilidad natural establecidas en estos pactos. Pero la situación cambió para la humanidad una vez que Dios escogió a Israel como su pueblo especial. Habiendo escogido a la nación de Israel como el pueblo del pacto de Dios, surgió una complicación. Hasta ahora hemos visto que los pactos con Abraham, Moisés y David incluyeron a creyentes y no creyentes. Pero estos pactos se hicieron con un grupo selecto de personas, con los israelitas y algunos gentiles que fueron adoptados en Israel. En general, esto significó que las naciones de los gentiles estaban excluidas de estos pactos. Para ser más claros, todas las personas, incluyendo a los gentiles, son personas de los pactos universales. Pero los gentiles no pertenecían a los pactos nacionales especiales hechos con Israel. Escuche la manera en que Pablo describió a los gentiles en Efesios antes de que ellos se volvieran creyentes. En Efesios capítulo 2, versículo 12, él escribió: En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Las personas que estaban fuera de los pactos nacionales con Israel estaban sin Dios y sin esperanza. Así que, para cuando llegamos a los pactos nacionales, hay de hecho tres tipos de personas en el mundo. Los que estaban en los pactos de Israel con Dios y eran verdaderos creyentes, los que estaban en los pactos de Israel con Dios y eran no creyentes, y los que estaban fuera del pacto de Israel. Esta misma situación triple también aplica para el nuevo pacto. También hemos visto que hasta que Cristo regrese en gloria, el nuevo pacto tiene tanto creyentes como no creyentes dentro de él. Pero además de esos dos tipos de personas en el nuevo pacto, debemos agregar una tercera categoría: los hombres y mujeres que rechazan el evangelio, aquellos que no se reconocen como cristianos, los que no son parte de la iglesia. Ellos están excluidos del nuevo pacto. Durante el período del Israel nacional en el Antiguo Testamento, aquellos que estaban fuera del pacto eran principalmente gentiles. Ahora que Cristo ha venido, aquellos fuera del nuevo pacto incluyen tanto a judíos como a gentiles y no tienen parte ni con Cristo ni en su iglesia. Así que vemos que las Escrituras dividen a la raza humana de varias maneras con respecto a los pactos divinos. Los pactos universales incluyen a todas las personas, creyentes y no creyentes. Los pactos nacionales excluyeron a la inmensa mayoría de gentiles, pero también incluyeron a ambos en Israel, creyentes y no creyentes. Y hasta que Cristo regrese y purifique su iglesia, el nuevo pacto excluye a los judíos y gentiles que no tienen parte en la fe cristiana, pero también incluye a creyentes y no creyentes. Ahora que hemos visto cómo la humanidad es... Rápido, mis hermanos. Una de las preguntas más frecuentes que le preguntaban a Sproul, que le hacían, era: ¿y qué del hombre de África que no hubiera, escuchado el evangelio? Y la respuesta de Sproul es: el hombre inocente de África no tiene problemas. Y después de pausar, él pregunta: ¿pero quién es inocente? Y la respuesta: nadie. Nadie. La gracia del Señor. La gracia del Señor. Si no fuera por ella. Está dividida en varios grupos en lo que se refiere a los pactos de Dios. Estamos listos para pasar a otro punto. ¿Cómo las dinámicas de los pactos?
la benevolencia divina, la lealtad humana y las consecuencias de lealtad y deslealtad aplicaron a estos diferentes grupos? Mientras leemos el Antiguo Testamento buscando entender su significado original y cómo aplicarlo a nuestros días, es importante recordar que ambos, los israelitas del Antiguo Testamento que primero leyeron el Antiguo Testamento y nosotros los cristianos que lo leemos ahora, enfrentamos una división tripartita similar a la de la raza humana. Los que están fuera del pacto, los que no creen en el pacto y los creyentes en el pacto. Esto significa que si nosotros esperamos entender cómo aplicó la dinámica de pacto a las personas que vivieron en los días de Israel en el Antiguo Testamento y después relacionar esas dimensiones de significado original a nuestros días, debemos siempre pensar en términos de estos tres tipos de personas. Primero, debemos considerar a los no creyentes excluidos de los pactos nacionales con Israel y a los no creyentes excluidos del nuevo pacto. Segundo, los no creyentes incluidos en los pactos nacionales con Israel y los no creyentes incluidos en el nuevo pacto. Y tercero, los verdaderos creyentes incluidos en los pactos nacionales con Israel y los verdaderos creyentes incluidos en el nuevo pacto. Veamos primero cómo las dinámicas del pacto aplican a los no creyentes que fueron excluidos de los pactos con Israel y del nuevo pacto. Debido a que estos no creyentes de hecho viven como personas perdidas que participan en los pactos universales con Adán y Noé, sus vidas son influenciadas por las tres dinámicas de los pactos. En primer lugar, todos los no creyentes experimentan la bondad de Dios a través de la misericordia que Él muestra a todas las personas. Como Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículos 44 al 48. Vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. A menudo llamamos a las bendiciones como estas gracia común, expresando que no es misericordia que salve, sino gracia mostrada a todos los seres humanos. En segundo lugar, incluso los no creyentes fuera de los pactos nacionales y del nuevo pacto están obligados a ser fieles a su Creador. Muchos no creyentes fuera de los pactos exclusivos tienen por lo menos un poco de conocimiento de la revelación especial dada a Israel y a la Iglesia, y este conocimiento los obliga a la lealtad. Incluso aún aquellos que no tienen ningún conocimiento específico del Antiguo Testamento o de la fe del Nuevo Testamento tienen una comprensión básica de sus obligaciones para servir a Dios que viene como una revelación general o natural. Como Pablo lo expuso en Romanos capítulo 1, versículo 20. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Así que, incluso los no creyentes fuera de los pactos exclusivos tienen una obligación básica de rendir culto y servir a su Creador. En tercer lugar, los no creyentes fuera de los pactos nacionales y del nuevo pacto afrontan consecuencias por sus acciones. En momentos, Dios les concede bendiciones temporales a estos no creyentes cuando ellos viven según su verdad. Incluso, entre estos no creyentes, el vivir sabiamente tiene beneficios. Y en otros momentos, Dios responde a su rebelión flagrante con maldiciones temporales. A pesar de estas experiencias mixtas, para estos que están fuera del pacto, cuando Cristo vuelva, estos no creyentes no tendrán ninguna bendición de Dios. Ellos sufrirán solo su juicio eterno. En estos aspectos, los no creyentes fuera de los pactos nacionales de Israel y los no creyentes excluidos del nuevo pacto hoy viven las dinámicas de los pactos universales. Ahora, la segunda categoría de la humanidad que nos concierne son los no creyentes que están en los pactos con la nación de Israel y en el nuevo pacto. ¿Cómo aplican las dinámicas de los pactos divinos a ellos? En primer lugar, Dios ha mostrado mucho más bondad y misericordia a estas personas que a los que permanecen fuera de estos pactos. Es cierto, no se les muestra gracia salvadora porque ellos no son verdaderos creyentes. En el Antiguo Testamento había aún grandes ventajas de ser parte de Israel, así como ahora hay grandes ventajas de ser parte de la Iglesia del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo reflejó las ventajas de participar en los pactos especiales de Dios cuando describió los beneficios que incluso vinieron a los israelitas no creyentes. En Romanos capítulo 9, versículo 4, él escribió que son israelitas, de los cuales son adopción,
la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Dios muestra mayor misericordia a los no creyentes que están en un pacto exclusivo con Él que a los no creyentes que están fuera de estos pactos. En el Antiguo Testamento, judíos no creyentes fueron sacados de Egipto. Ellos recibieron la ley divina de Dios en Sinaí. Ellos conquistaron la tierra de la promesa. Fueron bendecidos por los reinos de David y sus hijos. De la misma manera, los no creyentes dentro de la iglesia del Nuevo Testamento son ministrados por verdaderos creyentes. Ellos oyen la predicación de la palabra, comparten en la obra del Espíritu. De estas y otras maneras, se ha mostrado gran bondad de Dios a los no creyentes en la comunidad del pacto especial. En segundo lugar, aparte de recibir estos beneficios por estar en el pacto, a los no creyentes dentro de los pactos nacionales y en el nuevo pacto se les ha pedido más requisitos de lealtad porque ellos han recibido mayor conocimiento de Dios que otros no creyentes. Por consiguiente, se les exige aún más obediencia y servicio. Como dijo Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 48, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Aquellos que oyen la verdad de la palabra de Dios, aquellos que saben sus caminos, son responsables de ser fieles a Él. En tercer lugar, los no creyentes dentro de los pactos nacionales y en el nuevo pacto con Dios también experimentan las consecuencias de su lealtad y deslealtad. Por un lado, ellos experimentan una cantidad mayor de muchos tipos diferentes de bendiciones y maldiciones temporales. Pero por otro lado, cuando Cristo vuelva, los no creyentes dentro del pacto con Dios tienen simplemente una esperanza, el juicio eterno. Porque no han confiado en las promesas de Dios en Cristo, ellos permanecen perdidos en el pecado y están destinados al castigo eterno. El escritor de Hebreos advirtió sobre el juicio severo que viene contra los no creyentes en el nuevo pacto. En Hebreos capítulo 10, versículos 28 y 29, él escribió: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Note aquí que esas personas son santificadas por la sangre del pacto. Esto no significa que fueron salvas, sino solo que ellos eran apartados para Dios, que estaban en pacto con Él. Y cuando estas personas se rebelan contra Dios, como siempre lo hacen de una manera o de otra, hay solo una esperanza, y es conocida como el juicio que Dios ha reservado para sus enemigos. Y este juicio es totalmente el más severo, porque la misericordia mostrada a ellos fue muy grande. Así que vemos que para los no creyentes dentro de los pactos nacionales y el nuevo pacto, las dinámicas de benevolencia divina, lealtad y consecuencias son intensificadas. Pero en el análisis final, si ellos no se arrepienten y ejercen fe salvadora, estos no creyentes sufrirán el juicio eterno de Dios. La tercera categoría de seres humanos que nos debe concernir cuando leemos el Antiguo Testamento y lo aplicamos hoy son los verdaderos creyentes dentro del pacto. Estas personas son el maravilloso pueblo especial de Dios, destinado irrevocablemente a la vida eterna en Cristo. La benevolencia divina mostrada a los verdaderos creyentes es completamente inmensurable, incluyendo el perdón de los pecados y la eterna relación directa con Dios. Como Pablo escribió en Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Al mismo tiempo, mientras nosotros somos libres de la condenación de la ley de Dios, hemos sido llamados a la obediencia fiel en gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Esto es por lo que en Romanos capítulo 8, versículo 7, Pablo continuó para contrastar a los creyentes con los no creyentes y dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En contraste, la mente que ama a Dios se somete a su ley.
Y en Romanos capítulo 8, versículos 12 y 13, Pablo agregó: así que, hermanos, por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En otras palabras, los creyentes tenemos una obligación de vivir diferente a los no creyentes. Es decir, tenemos una obligación de someternos a la ley de Dios, no de ganar nuestra salvación, sino para honrar a Dios. Tal como los israelitas del Antiguo Testamento, los cristianos deben seguir las reglas y las leyes de las Escrituras para probar y demostrar su fe. Los verdaderos creyentes en el Antiguo Testamento fueron llamados para obedecer la ley de Moisés como una prueba de su fe. Tal como Moisés les dijo a las personas en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Los cristianos en el Nuevo Testamento son llamados al mismo tipo de prueba. Tal como lo dijo Pablo a los Corintios en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Cristo fue el Hijo absolutamente obediente de Dios, y su rectitud se acredita a nosotros para que nuestra salvación eterna esté segura. Pero conforme vivimos nuestras vidas diarias, nosotros debemos demostrar la salvación que Dios nos ha concedido. Como Pablo animó a los filipenses en capítulo 2, versículo 2. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. En tercer lugar, los verdaderos creyentes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento experimentan las consecuencias de su lealtad y deslealtad. Por un lado, los verdaderos creyentes experimentan bendiciones y maldiciones temporales de Dios. Por lo menos tenemos garantizadas las bendiciones del Espíritu de Dios. Y más allá de esto, Dios a menudo incluso concede bendiciones físicas a su pueblo. Pero lo opuesto también es cierto. El escritor de Hebreos explicó que Dios guía a sus verdaderos hijos con disciplina. En Hebreos capítulo 12, versículo 6 escribió: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. A pesar de estas experiencias mixtas aquí y ahora, al final hay una gran diferencia entre los no creyentes dentro del pacto y los verdaderos creyentes dentro del pacto. Solamente hay un resultado final para los que tienen fe salvadora. Cuando Cristo vuelva en gloria, los verdaderos creyentes experimentarán solo las bendiciones eternas de Dios. Como leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 7. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Conforme continuemos estudiando el Antiguo Testamento en esta serie, es esencial que siempre recordemos estas tres divisiones de la humanidad y cómo se aplican las dinámicas de los pactos. Cuando recordemos las distinciones entre los no creyentes fuera de los pactos nacionales y del nuevo pacto, los no creyentes dentro de estos pactos y los verdaderos creyentes dentro de estos pactos, estaremos equipados para entender qué implicaciones tenían en el Antiguo Testamento para los israelitas del Antiguo Testamento que lo leyeron primero, y estaremos mejor equipados para ver cómo esto aplica a nosotros hoy. Cada pasaje en el Antiguo Testamento advertía y animaba a sus lectores originales que consideraran su estado con respecto a los pactos de Dios, y nosotros debemos hacer lo mismo hoy. En cada ocasión, el Antiguo Testamento llamaba a los no creyentes que estaban fuera de los pactos de Israel a someterse a Dios y entrar en sus pactos o sufrir el juicio eterno de Dios. El Antiguo Testamento hace un llamado hoy a los que están fuera del nuevo pacto para hacer lo mismo. El Antiguo Testamento llamó primero a los no creyentes en los pactos nacionales de Israel y ahora llama a los no creyentes dentro del nuevo pacto a ejercer la fe salvadora en las promesas de Dios en Cristo o a enfrentar el juicio eterno severo por violar su relación del pacto con Dios. Y el Antiguo Testamento una vez llamó a los verdaderos creyentes de Israel en el Antiguo Testamento y ahora llama a los verdaderos creyentes dentro del nuevo pacto a recordar la misericordia que Dios les ha mostrado, a demostrar su fe viviendo fielmente ante Dios y a continuar con la esperanza en la vida eterna en los nuevos cielos y la nueva tierra que Dios traerá a la consumación de su reino.
Conforme recordemos cómo se aplican las dinámicas de los pactos a cada tipo de persona que vive hoy, podremos ver cómo debemos aplicar el Antiguo Testamento a nuestras propias vidas y a las vidas de los que nos rodean. Conforme leemos el Antiguo Testamento hoy, debemos preguntarnos qué dice en cada pasaje para los no creyentes fuera del pacto. Debemos preguntarnos qué dice en cada pasaje a los no creyentes dentro del nuevo pacto para ir caminando hacia la fe salvadora en Cristo. Y debemos preguntarnos qué dice en cada pasaje a los verdaderos creyentes en el nuevo pacto acerca de incrementar la fe y el agradecimiento a la fidelidad al nuevo pacto en Cristo. En esta lección hemos presentado la enseñanza bíblica acerca de los pactos divinos. Hemos visto que Dios administra su reino a través de los acuerdos de los pactos. Hemos visto cómo cada pacto en el Antiguo Testamento enfatizó cosas particulares que el reino requirió en las fases diferentes de su historia. Hemos explorado las dinámicas básicas de una relación de pacto con Dios y hemos visto cómo estas dinámicas aplican a los diferentes tipos de personas en el pasado y hoy. Conforme avancemos en este estudio del Antiguo Testamento, regresaremos al tema de los pactos divinos una y otra vez. Los pactos formaron las estructuras de la vida de fe para Israel en el Antiguo Testamento y también forman las estructuras de la vida de fe aún hoy. Muy bien, mis hermanos. Terminamos el video y terminamos nuestro tiempo como curso. Sobrevivieron muy bien. Todavía se ven muy bien. Compactamos, mucha información. Hermanos, se dice que hay 4 fases del aprendizaje. Uno comienza a estudiar y es inconscientemente ignorado. No sabe que es ignorante, ¿verdad? Luego, con cualquier tema, eventualmente descubre que ya la persona es conscientemente que ignorante. Pero con tiempo y el aprendizaje, uno conscientemente se hace que competente y finalmente inconscientemente competente. ¿Ven? Obviamente, en cuanto a Cristo, no aplica mucho porque el día que tú y yo nos hagamos competentes, ya estamos en problemas. Pero espero que esta serie, este curso, nos ha ayudado a saber, a darnos cuenta de cuán ignorantes realmente somos y que tú y yo podemos aprender, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos. Pues terminé. He orado por ustedes constantemente y espero aún que tú y yo nos veamos aún en otros cursos en el futuro, lo que Dios quiera, ¿verdad? Ha sido un placer de mi parte. Que Dios les bendiga y quiero respetar la hora. Jonathan, por favor, mi hermano, preguntas o anuncios antes de para terminar. Sí, pastor. Quería, ante todo, agradecerle, pastor, por su tiempo, agradecerle también por estas clases. También a los hermanos en Chile, a los estudiantes. Muy contento por los que han podido conectarse, incluso los que no pudieron conectarse, pero lo escuchan y ven las grabaciones también. Muy agradecido al Señor por ellos, ya que se han predispuesto para esto, han sacrificado buen tiempo de
con sus familias, con todo, ¿no? Con su trabajo, etcétera. Así que muy contento por esto también, porque han podido perseverar. Y quería también, no sé si algunos hermanos de Chile quisieran decirle algo en específico respecto al curso, lo que aprendieron, lo que le impactó, o algo nuevo que no entendían y que lo puedan comentar a usted. Sería un gusto, sería un placer si algún estudiante lo hace. Y incidentalmente, les agradezco. Unos de ustedes me escribieron algo sobre lo que han, o sea, aprendido en el curso y gracias por o sea, esos comentarios. Muy bien, muy bien. Ricardo, Pablo, Víctor, ustedes han hecho muchas preguntas contrastando, comparando los sistemas dispensacionalistas y pactuales. Espero que Pratt les haya ayudado en cuanto a eso. Hay mucho más allá, un tercero o sea, grande. Sigan indagando, ¿verdad? Investigando, escuchando lo que él dice en las otras series. Es un tesoro, es un tesoro. Muy bien. Muy bien. No sé si algún estudiante quisiera decirle lo que había comentado recién, unas palabras. Si no, podemos finalizar. Oramos también por el pastor, oramos Hermano Jonathan. por usted. ¿Sí? Sí, ¿Sí quién bueno, habla? Daniel. Un gusto, pastor. Hola, Daniel. Sí. Bueno, quisiera agradecer al Señor y también a nuestro hermano Joe. De verdad que me animó mucho desde el principio a escuchar un ramo, una clase de Antiguo Testamento en una perspectiva reformada. Creo que todavía es un tesoro muy escaso. Hay muy poco en español de la perspectiva reformada del Antiguo Testamento. Entonces, para mí, realmente, con mi esposa, ella no puede estar ahora, pero fue un placer, una bendición entrar. Yo sé que solo vimos el comienzo de todo, ¿cierto? El comienzo del comienzo. Exactamente. Del comienzo. Pero a mí me encantó todo, en realidad, tener una perspectiva doctrinalmente correcta de la geografía bíblica, del contexto del Antiguo Testamento, de tantas cosas. Entonces, de verdad estamos muy, muy agradecidos, muy animados a seguir estudiando, a seguir profundizando. Así que, bueno, gracias al Señor, hermano, el Señor le bendiga. Su sencillez, su amistad, su forma de expresar la clase fue de mucha bendición. Eso, hermano. Aleluya. 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 Le halel a él. Sí, muy bien. Muchas gracias, pastor. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar por el profesor, vamos a orar también por ustedes, hermanos, allí en Chile. Que el Señor nos fortalezca para el próximo curso. Una petición, mis hermanos, oren mientras piensen en mí, que Dios me ayude a desarrollar más cursos y que SRL sea, o sea, que me dé más y más responsabilidad, más cursos, porque ustedes ya tienen mi corazón y es una cuestión de, entonces, este año quisiera, si Dios quiere, quisiera enseñar más cursos y en el futuro desarrollar un curso entero sobre la geografía de la Biblia, entre otros cursos. Si ustedes orarían por mí, o sea, te agradezco, ¿verdad? Pero sí, ustedes tienen mi corazón y que Dios me ayude con el fin de, o sea, servirles. Es mi corazón y la administración ya lo sabe y espero sinceramente que nos veamos frecuentemente. ¿Estamos? Muy bien. Ha sido un placer, Chile. Ha sido un placer. Muy bien. Déjeme orar. Yo quiero respetar su tiempo, pero
soy tan agradecido. Déjenme orar. Nuestro Dios, por esta sagrada familia de Chile. Bendice a cada uno de ellos. No importa que sea pastor, anciano o laico, que use a cada uno grandemente, que cada uno comparta esos tesoros como el de Prat con sus iglesias respectivas. Dios, da estabilidad, la estabilidad al gobierno, Dios, que la iglesia pueda realmente evangelizar a su país. Gracias por cada uno. Anima a cada uno. Protege sus matrimonios, protege los ojos de los hombres, los testimonios de ellos, sus corazones, que sean leales, Dios, a ti, a sus esposos y esposas. Dios, bendice a ese grupo. Gracias por Jonathan, todas esas cosas administrativas que caen encima de ese hijo tuyo. Bendícele. Gracias por esa otra vez sagrada oportunidad que nos has dado de compartir 3 semanas juntos. Bendice, 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 bendícenos, Dios, por favor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Sí. Muy bien. Excelente, muy bien. Pastor, muchas gracias. Muy bien. Entonces, gracias, Señor. Muy bien.